El motivo de esta sesión es hacer un repaso de los conceptos que tenemos que revisar en la semana uno. Este, Vamos a ver una introducción a la distribución normal, cuáles son sus conceptos básicos, para que nos queden bien claros y son la base en lo que se basan los demás conceptos, que ya son las distribuciones muestrales, las probabilidades, los intervalos de confianza y los tamaños de muestra. Vamos a ver cómo calcularlos. Algunos de ustedes se contactaron conmigo para pedirme retroalimentación sobre el trabajo y también pedir una explicación más a fondo sobre los temas. Bueno, vamos a comenzar. Si tienen alguna duda, ya saben que tienen el botón para levantar la mano. Vamos a hacerlo por ese medio para poder llevarlo en orden. Este, y si tienen cualquier duda, no tengan desconfianza. No hay dudas tontas. Cualquier cosa que requieran, lo volvemos a ver si es necesario. Nada más confirmar si me están escuchando bien. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que ver, les voy a compartir un Excel, es que es una distribución normal. Supongamos que nosotros queremos conocer las estaturas de mujeres mexicanas. Entonces, nosotros lo que normalmente se haría es ir con, ya ven mi pantalla. Ok. Lo primero que haríamos si queremos conocer cuáles son las estaturas de mujeres mexicanas mayores de 21 años. Suponemos que queremos conocer eso. Lo que haríamos es ir con las candidatas que cumplan la característica que tengan más de 21 años y empezaríamos a medirlas. Y anotaríamos ese resultado. Entonces necesitaríamos o citarlas o ir a sus domicilios o cualquier forma que encontremos y empezaríamos a medirlas. Si nosotros empezamos a medir, podríamos apuntar los intervalos de personas que midan de 1 metro a 1 metro con 10 centímetros, de 1 metro 11 a 1 metro con 20 y así sucesivamente hasta la altura máxima que encontremos. Nosotros podemos estar haciendo las mediciones e ir anotando. Por cada persona, supongamos que la primera persona que tomamos mide 105 centímetros, registramos su valor. Después medimos otra que mide 165 centímetros y anotamos el número de personas. Todo esto es el número de personas a las que nosotros hemos medido después de hacer todo este ejercicio. Supongamos que de personas que miden de 1 metro a 1,10 encontramos 200 personas, de 1 metro 11 a 1,20 300 personas y así sucesivamente en todos los rangos de estaturas. Si nosotros lo vamos graficando, como pueden ver, se crea una gráfica en forma de una curva. Si nosotros la transformamos a una línea, esta es más o menos la curva que se crea. Bueno, pues esta curva se llama distribución normal. Las características de la distribución normal es que tienen una media a la mitad de la curva, donde alcanza su punto más alto, y los datos se distribuyen hacia la izquierda o hacia la derecha de esa media. En este caso nosotros suponemos que la media es de
1,62 m con una desviación de 15 centímetros. Otra de las características de esta curva que conocemos como distribución normal es que es simétrica. La misma distancia que hay hacia la izquierda la tenemos hacia la derecha. Y bueno, hubo un señor que se llamó Carl Friedrich Gauss. Ustedes lo han escuchado como... dime, Verónica, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué una desviación de 15 centímetros? Ahorita es un valor que suponemos. Hay una forma de calcular este, la media y la desviación estándar, suponiendo que tengamos los datos. En este caso, eh, no conocemos las medidas de todas las mujeres mexicanas mayores de 21 años, entonces no podríamos hacer un cálculo. Suponemos ahorita que es una desviación de 15 centímetros. Lo que la desviación nos quiere decir es que los valores de las estaturas varían con respecto a la media entre 15 centímetros hacia un lado o hacia otro. En este caso lo estamos suponiendo. ¿Por qué lo tomamos así? Una de las razones que vamos a ver más adelante es que es muy complicado que nosotros podamos medir a todas las mujeres mexicanas mayores de 21 años. Por eso se empiezan a hacer muestras. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. Ahorita lo que quiero que les quede bien claro es que es una distribución normal. Este, bueno, no sé si quedó clara tu duda. Ok, bueno. Entonces, como les comentaba, este señor Gauss, si ustedes han escuchado el término, muchas veces esta distribución con curva se conoce como campana de Gauss. Es precisamente por este señor que diseñó una ecuación que representa el comportamiento de esta función. Miren, les voy a compartir un... Ok, entonces, como vimos, la distribución normal se comporta de esta forma. Tiene una media al centro y los valores caen hacia la izquierda o hacia la derecha. Creo que no se está viendo bien. Se los voy a dibujar aquí en el pizarrón. Ahora sí ya ven la pantalla, ¿no? Ok. Perdonen si no se ve tan derechito, pero bueno. La campana de Gauss es más o menos así. Aquí está la media. Y los valores caen dentro de... ¿Ya lo ven? Ok. Entonces todos los valores que analizamos caen dentro de esta función. Si nosotros escribiéramos los valores que estábamos viendo, vimos que la media es de 162 centímetros con una desviación
de 15 centímetros, ya sea hacia acá o hacia acá. Bueno, pues este señor Gauss determinó que esta función está representada por la siguiente ecuación. F de x igual, pues les voy a borrar, que lo vean en grande, es igual a 1 sobre la desviación estándar por la raíz de 2 por pi, todo esto por la exponencial elevada a la menos un medio por x menos la media sobre la desviación estándar elevado al cuadrado. Bueno, este señor Gauss encontró que esta ecuación ejemplifica o establece el comportamiento de esta curva de la campana, por eso se llama la campana de Gauss. Esta curva se comporta de acuerdo a esta ecuación, donde el mu es la media y la desviación estándar es donde se ponen donde se concentran los datos de este que se están analizando. Nosotros sabemos que si nosotros integramos una función, podemos encontrar el área bajo la curva. Entonces, si nosotros integramos toda esta función, encontramos desde menos infinito hasta infinito, encontramos el área que está abajo de esta curva, todo esto. Si se acuerdan de sus clases de cálculo y resuelven esta integral, se van a dar cuenta que si nosotros resolvemos esta integral de menos infinito hasta infinito, es igual a 1. Ahorita no nos vamos a poner a hacer integrales y todo. Si gustan, hay muchos videos en YouTube donde explican cómo se resuelve esta integral y por qué y cómo llegan a que el valor es 1. Pero entonces, nosotros al conocer que toda el área que está abajo de la campana de Gauss es 1, nosotros entonces podemos hacer la comparación con una probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos que nosotros estamos analizando van a quedar dentro de esta campana y se van a comportar de esta manera. Quiere decir que la mayoría de los datos van a estar cerca de la media y conforme nos vamos alejando, tendríamos, en este caso, si lo tomamos como ejemplo las estaturas, tendríamos pocas mujeres que miden 2 metros, 2 metros 30, serían ya muy pocas. Y hacia el otro lado también, tendríamos muy pocas mujeres que miden 1 metro 10, y la mayoría estaría cerca del 1,60, 1,70, ya el 1,80 empezarían a ser menos, el 1,90 son menos y así. Si nosotros extendemos esta curva hasta el infinito, nunca toca el eje de las X. Entonces tenemos
una asíntota en las X. Y como les decía, una de sus características es que es simétrica. Los valores que hay del centro hacia acá son exactamente los mismos que hay del centro hacia la derecha. Hasta ahí está claro, porque decimos que la probabilidad de que las estaturas de las mujeres estén entre 1 metro y 2,30 m es del 100%. ¿Sí les queda claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Ok, bueno, entonces, si nosotros sabemos, continuando con el ejemplo de las estaturas, si nosotros sabemos que nuestra distribución es más o menos de esta forma, que en el medio tenemos el valor de 162 centímetros, en las orillas tenemos acá ya casi los 2,30 m, acá tenemos 1 metro, nosotros, y sabemos que todo lo que está dentro de abajo de esta curva es igual al 100%, nosotros entonces podemos determinar cuál es la probabilidad de que las mujeres mexicanas midan más de 160, es decir, que cualquier estatura quede de este lado, o que midan menos de 162, es decir, todo lo que está acá, o que midan entre 162 y 1,80, supongamos que aquí está el 1,80. Ustedes disculpen mis números, pero está fallando un poco mi mouse. Bueno, entonces nosotros, si quisiéramos saber esas probabilidades, lo que tendríamos que hacer es calcular el área bajo la curva de estas zonas. Por ejemplo, si quisiéramos saber el porcentaje de mujeres mexicanas que miden entre 162 y 180, tendríamos que conocer el valor de esta área, ¿sí? Si quisiéramos saber la probabilidad de que midan menos de 162, tendríamos que calcular la integral para saber esta área. Y esto nos daría cuál es la probabilidad de que las mujeres mexicanas midan menos de 162. Entonces lo que tendríamos que hacer es hacer una integral desde menos infinito, que está acá, hasta 162, que es el valor de toda esta área, de toda la ecuación que vimos hace rato que el señor Gauss dedujo que se comporta esta curva. Y así para cualquier valor que quisiéramos conocer, pues tendríamos que estar integrando. Es complicado estar integrando todo esto, pero alguien ya se dedicó a hacerlo. Entonces, lo que hicieron fue suponer una distribución normal donde la media es 0, es igual a 0, y la desviación estándar es igual a 1, ¿sí? Esto se conoce como distribución normal.
perdón, es distribución estándar normal, donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. Y analizando esto se dieron cuenta que aquí está una desviación estándar, más o menos aquí es el valor de dos desviaciones, más o menos por aquí es el valor de 3 y acá por acá es el valor de 4 desviaciones estándar y de igual manera hacia la izquierda aquí sería menos una desviación, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Sí? Como vimos, una de las características es que es simétrica, entonces del 0 al 1 es exactamente lo mismo que del 0 al menos 1. Entonces alguien se dedicó a hacer las integrales de todos los valores que hay desde menos infinito, bueno, no desde menos infinito, desde menos 4 hasta 4. Y esas son las famosas tablas de distribución. Ya no tendremos que estar calculando las integrales desde un valor hasta otro valor para conocer las áreas, sino que ya están en la que se conoce como tabla de distribución. Todos han visto una tabla de distribución estándar, venían en su presentación y todo. Ok, mira, les voy a compartir una. Sí, Leonardo, dime. Leonardo, ¿cuál es tu duda? Ajá, en el inciso A del foro, los que ya resolvieron el ejercicio les da un valor de 8 y menos 8 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores que están, precisamente el objetivo era que se dieran cuenta de esto. ¿Que ¿Todos ven la tabla? Ok. En la tabla, déjenme les... El valor, como vimos, la mitad está a la media y más o menos 4 está hacia acá, 4, perdón, está hacia la derecha y menos 4 está acá. El 8 estaría para acá, el menos 8 estaría ya más hacia acá y el 8 estaría más hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la probabilidad de que estén dentro de esos valores es del 100%. Se considera ya una probabilidad del 100%. Es decir, esos valores del intervalo que se está manejando caen dentro, es 100% seguro que esos valores estén dentro de esa distribución. Era un poquito de truco para que precisamente entráramos en esa reflexión de qué es lo que significa. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta tabla empieza en el menos 3.4, 3.49 de hecho es el valor más hacia la izquierda y el valor más hacia la derecha es el 3.49 también. Ese es el valor de Z. Z, recuerden, está dado aquí abajo. Y todos los valores que están en el centro de la tabla son los resultados de las integrales. Es decir, si nosotros calculamos desde menos infinito hasta el valor de Z, donde Z vale 3.49,
el área bajo la curva, esta es 0.002. Quiere decir que la probabilidad de que haya un valor en esta zona es del 0.2, del 0.02%. Igual, para los valores positivos, nosotros tenemos que la probabilidad de que vaya desde menos infinito hasta el de z, en este caso 3.49, es 0.9998, que quiere decir que si nosotros multiplicamos esto por 100, la probabilidad de que los valores queden dentro de esto es del 99.8%. Entonces, todos estos valores son los resultados de esas integrales. Por ejemplo, si nosotros calculamos la integral desde menos infinito hasta z, cuando z vale 0, el valor es 500. ¿Por qué? Porque es justo en la media. Y como dijimos, está justo a la mitad. Entonces, la probabilidad de que los valores estén de menos infinito a la media es el 50%, o hacia el otro lado también es 50%. ¿Sí? ¿Cómo se usa la tabla? Si nosotros quisiéramos encontrar un valor en medio, suponiendo que z vale 1.67, buscamos primero el 1.6, luego el 7, y donde se intersectan el 1.6 con el 7, este es el valor del área bajo la curva desde menos infinito hasta 1.67. ¿Les queda claro cómo se utiliza la tabla? Erika, no se puede decir que es una probabilidad del 200%, porque la probabilidad de que todo esto, de que los valores queden desde acá hasta acá, es 1, ¿sí? En el caso de que tenemos el 8, tenemos un valor acá y tenemos acá. Entonces, es tan cerca del 1.999999 que ya se considera un hecho de que los valores van a estar dentro de esos intervalos. Entonces, la probabilidad es del 100%, no del 200%. Ok, Verónica, es lo que vamos a ver a continuación. Hay una fórmula que nos identifica el valor de z. ¿Hasta ahí hay alguna duda de cómo se maneja la tabla y qué quieren decir todos estos numeritos? ¿No? ¿Queda claro cómo se utiliza, cómo la usamos? Y bueno, actualmente también ya Excel, hay calculadoras, hay programas que ya tienen estos valores configurados. Entonces, ya no es tan necesario utilizar la tabla. Ahorita los vamos a ver un ejercicio en Excel. Y bueno, Excel ya automáticamente, si nosotros le decimos el valor de Z, que ahorita vamos a calcular, automáticamente ya nos da el valor de las tablas. No es necesario venir y buscarlo. Pero bueno, eso representan, realmente cada numerito es un área bajo la curva, desde menos infinito hasta infinito. Muy importante es que tengan en cuenta que el valor que está aquí siempre evalúa desde menos infinito hasta el valor de z. Esta probabilidad que nos están dando es esta área que pueden ver en color rosita o mameicillo, no sé qué color sea, pero bueno, este
este valor siempre va desde la izquierda hasta Z. Igual estos valores positivos siempre van desde la izquierda hasta Z. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos saber los valores que están del otro lado? Lo único que tendríamos que hacer es restarle 1 al, a este valor. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Sabemos que de aquí a acá el valor es 1 y si yo quiero conocer cuánto es esta probabilidad, pues conozco como por la tabla cuánto es de aquí a acá y lo que falta pues es la resta de 1 menos esto. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado de saber bien qué es lo que nos están preguntando para que nosotros podamos determinar, porque este valor siempre va a ser desde la izquierda hasta el valor de z. Igual en los negativos. Siempre va a ser desde la izquierda hasta el valor de z. Si se dan cuenta, cuando llega al 0 es 500 y acá en el 0 es el mismo valor, es 500. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay problemas en los que nos piden esta. O en el caso que nos estén pidiendo entre dos valores, pues tendríamos que hacer los cálculos necesarios para poder determinar correctamente cuál es el área que estamos evaluando. Vamos a ver unos ejemplos. Como les decía, Excel ya nos da automáticamente el valor de la tabla. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos cuando z vale 3.49, si nosotros le ponemos igual a distribución normal, esta es la fórmula, dist norm estándar, y lo único que seleccionamos es el valor de z, automáticamente nos da el valor. Como vimos, de menos 3.49, si vemos la tabla, es 0.002. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí en Excel ya podemos calcular para cualquier valor de z. No tengo todos, pero bueno, es para que vean el ejemplo. Aquí tengo el 0, por ejemplo, como vimos, es el valor de la mitad. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo. ¿Qué porcentaje de mujeres mide menos de 180 centímetros? Eso lo podemos calcular. La fórmula para calcular el valor de z es este. Z es igual a X, en este caso sería 180, menos la media, que como usamos de ejemplo va a ser 162, entre la desviación estándar, que como usamos de ejemplo va a ser 15. Entonces, para este ejercicio z es igual a X menos la media, y bueno, todo esto lo vamos a dividir entre la desviación estándar. El valor de z es 1.2. Lo podemos ir a buscar a la tabla o pedirle a Excel que nos los dé usando la distribución normal estándar, donde el valor de z es 1.2. Automáticamente nos calcula el área bajo la curva y nos dice que el porcentaje de mujeres que mide menos de 1.80 de acuerdo a esta distribución es 88.49%. ¿Alguna duda hasta ahí de cómo resolvimos este?
Erika, la distribución normal inversa lo que hace es hacer el cálculo al revés. En el inverso, tú le das el valor de la probabilidad y te calcula el valor de z. ¿Sí? O sea, tú le puedes decir el punto 5 y te va a decir que z es igual a cero. Es lo que hace la distribución normal inversa en Excel. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a utilizar. ¿Sí? La fórmula, claro, la fórmula aquí la tienen en Excel, es z es igual a x menos la media sobre la desviación estándar. Ojo, esto es cuando estamos haciendo un análisis poblacional. Todavía no entramos a la parte de la estadística inferencial, de medias muestrales y todo eso. Ahorita solo es la, en el ejemplo de las estaturas de las mujeres, suponiendo que contactamos a un montón de mujeres y las medimos una por una. No hemos tomado una muestra, tenemos la población completa. Esta es la fórmula cuando se tiene la población completa. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos otro. Y bueno, aquí en este caso, ¿de qué porcentaje mide menos de 180? Si nosotros vemos nuestra gráfica, lo que estamos analizando es el área de menos infinito hasta 180. Entonces, sí lo que necesitamos es el valor de la tabla directo. No necesitamos hacer ninguna otra operación. Sí, es lo que hay desde menos infinito hasta 180. Otro ejemplo. ¿Qué porcentaje mide más de 170 centímetros? Es decir, aquí lo que vamos a buscar es de 1,70, que es más o menos por aquí, hacia acá. Lo que queremos saber es cuál porcentaje hay de 1,70 hacia la derecha. Toda esta área es la que queremos saber. Entonces, primero aplicamos nuestra fórmula, que como ya vimos es igual a el valor que vamos a buscar menos la media entre la desviación estándar. Eso nos da un valor. Ojo, ¿qué valor nos está dando? Toda esta área, desde menos infinito hasta 170. Todo esto. Pero nosotros queremos saber el contrario, lo que hay de aquí hacia acá. Por lo tanto, lo que hacemos es a este valor, a 1, restarle este valor. Y la probabilidad o el porcentaje de mujeres que mide más de 170 es 46.67. ¿Les queda claro el por qué se le resta a 1 el valor de la probabilidad de Z? ¿Sí comprenden por qué? ¿No hay duda sobre eso? Ok. Otro ejemplo. ¿Qué porcentaje mide entre 1,50 y 1,80? Es decir, vamos a buscar qué porcentaje está aquí, que es 1,50 más o menos. Aquí, acá que es 1,80. O sea, el porcentaje de en medio. Esta zona es la que queremos saber el área. No queremos saber la de acá, ni queremos saber la de acá. Queremos saber la que está entre 1,50 y 1,80. Entonces, de igual manera, aquí está la fórmula. El valor de Z, este es para cuando X vale 150. ¿Sí? Utilizamos estos valores. Y este es
para cuando vale 180. Utilizamos estos mismos valores. Sí, aquí lo calculamos dos veces. ¿Qué estamos haciendo? En la de cuando queremos saber el 150, estamos viendo el área que va desde menos infinito hasta 1,50, es decir, todo esto. Y en la otra estamos calculando de 1 hasta 1,80, ¿sí? Es decir, todo esto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a toda esta área restarle esta que tenemos acá, de 1,50 a menos infinito. Y eso nos va a quedar el valor que queremos obtener. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí nuestra probabilidad es la diferencia entre este menos este. Entonces, el porcentaje de mujeres que mide entre 150 y 180 es 67%. ¿Les queda claro por qué hacemos esa resta? ¿Por qué restamos los dos valores y no utilizamos uno? Ok, Nancy, te voy a poner lo voy a dibujar para que quede más claro. Nos está pidiendo, suponemos que esta, ¿ya ven todos la pantalla en blanco? Ok, esta es nuestra distribución, más o menos es de esta forma. La media está aquí y esto es 162 y nos pide calcular la probabilidad de que esté entre 1,50, que es más o menos aquí, y 1,80, que el valor sería más o menos aquí. Lo que nos pide calcular es toda esta área. Queremos saber cuál es la probabilidad o cuál es de que caigan los valores entre 1,50 y 1,80. Es toda esta área. ¿Qué pasa? Cuando nosotros calculamos Z para 150, el área que estamos obteniendo es esta. La voy a poner en otro color. El área que estamos obteniendo cuando calculamos Z a 150 es toda esta, ¿sí? Y el área que calculamos para Z a 180 es la que va desde aquí, todo esto, ¿sí? Entonces, si yo a lo verde le resto lo rojo, me queda lo azul que quiero saber. ¿Sí queda claro ahí? Por eso al valor que me dio 180, le resto el valor que me quedó 150. Hacer el dibujo así como lo hice ahorita ayuda bastante a entender qué área es la que quiero saber y qué es la operación que tengo que hacer, porque recuerden, la tabla o la fórmula en Excel nos da siempre el área desde menos infinito hasta el valor que estamos buscando. Siempre. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer el dibujo del primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice, habíamos dicho que fuera qué porcentaje mide
menos de 180 centímetros, es decir, qué porcentaje mide menos de 1,80 metros. Entonces, si nosotros hacemos ese dibujo, nosotros tenemos nuestra distribución. Mira que me quedó muy chueca. Aquí tenemos 1,62 que conocemos porque es la media. 1,80 está acá y nos dice qué porcentaje mide menos de 1,80. Entonces es todo este. Y es exactamente el valor que nos da la tabla. En este caso no tendríamos que hacer nada. El otro ejemplo nos dice qué porcentaje mide más de 1,70. Entonces, nosotros lo que estamos buscando, sabemos que aquí es en medio 1,62. 1,70 es más o menos por aquí, pero nos pide el porcentaje que mide más. Entonces, el área que nos está preguntando es esta. Cuando evaluamos Z para el 170, el área que nos da la tabla es toda esta. Entonces nosotros sabemos que si el total, toda el área es 1, entonces 1 menos el valor de lo verde es igual a lo azul. Por eso hacemos el resto, la resta de 1 menos el valor que nos haya dado para obtener el valor. ¿Dudas hasta ahí? Ok, bueno. Esto es cómo se comportan y cuáles son los conceptos básicos de una distribución normal poblacional. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de analizar todos los componentes de una población. En este caso hablamos de mujeres. Nosotros tendríamos que tener la posibilidad de medir a cada una y todas las mujeres que tengan más de 21 años. Eso, en la realidad, es imposible. No, iba a decir prácticamente imposible, pero no, en realidad es imposible, ¿no? A lo mejor, no sé, con encuesta o algo podríamos solicitar que cada mujer se registrara y nos diera su estatura, pero aún así no estaríamos seguros. Entonces, para eso, hacemos lo que es una teoría del muestreo, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que tienen en su presentación y que tienen en algunos de los videos. Es decir, el verde sería el total de mujeres mayores de 21 años, pero lo que nosotros haríamos sería tomar una muestra con un tamaño de muestra N, es decir, nosotros podríamos decir, vamos a tomar 100 mujeres que viven en la Ciudad de México, 100 mujeres que viven en Guadalajara, 100 mujeres que viven en Monterrey, 100 mujeres que viven en Chiapas, 100 mujeres que viven en Veracruz, 100 mujeres que viven en Yucatán. Las medimos y sacamos su media, ¿sí? Entonces, registraríamos la media de un grupo, la media de otro grupo, la media de otro grupo. Y así sucesivamente de cada una de nuestras muestras. ¿Qué pasaría? Supongamos que estos valores que sacamos acá no sean 200 mujeres que medimos, sino que hayan sido 200 muestras. Nosotros tomamos 200 muestras y de esas 200 muestras, la media de esas 200 muestras nos dio que está entre 1 a 1,10. Tomamos muchas muestras, en este caso son 34.400 muestras, o sea, 34.400 grupos de 100 mujeres y los promedios de esas 100 mujeres son estos valores.
No son la medida de cada mujer, son los promedios de las muestras de cada mujer, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros no tenemos la posibilidad de medir a todas las mujeres, pero sí es muchísimo más fácil medir a 100 o medir a 50. Medir ese tamaño de muestra lo vamos a calcular. ¿Cuál es la principal diferencia? La fórmula. Si se dan cuenta, la fórmula para población completa es el valor de X menos la media sobre la desviación estándar. Cuando nosotros tenemos, pero solo muestras, tenemos que es la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar poblacional entre, y aquí entra n, que n es el tamaño de la muestra. En este caso sería 100, si estuviéramos hablando de muestras de 100. Entonces tenemos que tener muy claro que existen media poblacional, desviación estándar poblacional, y también tenemos media muestral, es decir, la media de solo una muestra, y como eso podremos tener diferentes medias de cada una muestra, y desviación estándar de las muestras, con un tamaño de muestra n. ¿Sí? Hasta ahí les queda claro qué es una población, qué es una muestra y sus parámetros, sus estadísticos. Sí queda claro por qué son algo diferentes, una media muestral y una media poblacional. Leonardo, dime. Ok, si quieres ahorita terminar, buscamos la fórmula, no la tengo ahorita a la mano. Bueno, pues la media muestral es un promedio. Si tú tienes 100 mujeres, sumas las estaturas de las 100 mujeres, la divides entre 100. La media se calcula igual para la población y para la muestra. Y la desviación muestral, la fórmula tiene ahí unos detallitos diferentes a la desviación poblacional, pero bueno, en este curso normalmente ya están dados esos valores ya se conocen. Para esta primera parte del curso, de hecho, es un requisito que conozcamos la desviación. Si no la conocemos, no podemos utilizar ninguna de estas fórmulas que estamos viendo ahorita. Para eso se utilizan otras fórmulas que vamos a ver más adelante. Si quieres lo vemos después porque en teoría eso ya lo debieron de haber visto, ¿no? Y no vale la pena que nos detengamos porque son valores que ya vamos a conocer, pero lo revisamos más adelante si quieres. Ok, entonces sí tiene que quedar muy claro que hay media poblacional, que es para toda la población, media muestral, que es para las muestras, y bueno, una de las características cuando nosotros analizamos todas las medias de muestras que tomamos de una población, la característica principal es que se comportan en una distribución normal. Es decir, si nosotros suponemos que todos estos valores son medias de muestras, también se van a comportar en una campana de Gauss. Por lo tanto, los conceptos que vimos antes aplican para las muestras. ¿Sí? Y el teorema de límite central nos dice que entre más grande sea nuestro número de muestra, más se va a acercar ese comportamiento a la distribución normal.
Ese es básicamente el resumen de el teorema del límite central. Entre más grande sea nuestra n, nuestro tamaño de muestra, más los resultados se van a comportar como una distribución normal. Por lo tanto, todo lo que vimos hace un momento de lo que significa el valor de z, que el área bajo la curva es 1, que eso nos ayuda a calcular probabilidades, aplica para cuando nosotros, en vez de tener los valores de cada individuo, tenemos valores de medias muestrales, ¿sí? Y entonces los ejemplos que podemos calcular son los que hemos visto y que tienen en sus ejercicios. Supongamos que si tomamos una muestra de 45 mujeres, ¿cuál sería la probabilidad de que la media de esa muestra esté entre 158 y 165 centímetros? Es decir, nosotros vamos a tomar 45 mujeres, no las vamos a medir, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que la media es de estatura de esas 45 mujeres esté dentro de estos valores. ¿Sí? Entonces aplica un ejemplo similar a este. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora es una muestra, no es del total de la población. Por lo tanto, conocemos la media de la población, que es 162, la desviación estándar de la población, que es 15, conocemos el tamaño de muestra y tenemos dos medias que vamos a calcular. Por lo tanto, el valor de z para z1, en este caso sería igual al primer valor menos la media muestral. Todo esto dividido entre la desviación estándar entre la raíz del tamaño de muestra. Y nos da un valor negativo. ¿Sí? ¿Qué estamos calculando? El área bajo la curva de menos infinito hasta 1,58, que es más o menos por acá, pero sino en una distribución donde estamos analizando medias muestrales. Por eso, como estamos analizando medios muestrales, le agregamos el tamaño de la muestra, que es la raíz de n, y nos da este valor. Para la otra z sería a 1,65, a este valor menos la media poblacional entre la desviación estándar entre la raíz y el tamaño de muestra. Y bueno, aquí ya nos dio el valor de z, aquí vamos a buscar el valor de z para no ir a buscarlo a las tablas. Y como habíamos visto, como estamos viendo aquí sacamos el valor de menos infinito a 158 y de menos infinito a 164, 165, perdón. Por lo tanto, como vimos ahorita en los dibujos, tenemos que el área que queremos conocer es la diferencia de este menos este, que ya lo tengo aquí calculado. Si se dan cuenta es la resta multiplicado por 100. Entonces, la probabilidad
de que la media de estas mujeres quede dentro de estos valores es 87.3%. ¿Sí? Aquí, como vimos, podemos calcular cuál es la probabilidad de que la media de una muestra quede arriba de un 80, abajo de un 20, entre tal y de cual valor. Para eso se utiliza, ¿sí? Pero como no tenemos la posibilidad de medir a todas las mujeres, tomamos un grupo y determinamos probabilidades. ¿Dudas en este ejemplo? ¿O dudas de por qué utilizamos entonces ya el tamaño de la muestra? ¿Ok? Ok, aquí viene otro concepto importante, que es el intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es cuando nosotros, aquí viene al revés, nosotros no conocemos la media poblacional, conocemos la media muestral, es decir, tomamos una muestra de 45 mujeres, las medimos y su media es de 1.65. Es decir, nada más medimos a estas 45 mujeres, no medimos nada más. Y obtuvimos que su promedio de estas 45 es 1.65. Vamos a calcular con una confianza del 95% o del 99% un intervalo, es decir, dos valores en los que suponemos, bueno, no, vamos a tener la seguridad a un 95 o a un 99% que la media poblacional va a estar dentro de esas medidas. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos conociendo una muestra, podemos determinar con un porcentaje de seguridad la media poblacional, si no la, si no la conocemos. Si quieres ahorita, Verónica, hacemos un ejercicio manualmente para que veas el procedimiento. ¿Sí? Ahorita repetimos cualquiera de lo que hayamos hecho y lo hacemos. ¿Sí? Es básicamente lo mismo, nomás que aquí lo estamos haciendo en Excel, pero ahorita lo hacemos a mano. Este, ¿Tienen dudas de lo que significa un intervalo de confianza? Es decir, un intervalo de confianza es que nosotros, a partir de la media muestral, podemos conocer el valor de la media poblacional con cierta confianza. Y bueno, para hacerlo, esta es la fórmula. Es la media que ya conocemos menos esta parte se llama error. Ese nos va a dar el primer valor y la media más el error, que así se conoce esta parte, nos va a dar el siguiente valor. Entonces, para calcularlo, sustituimos los valores en la fórmula. Nosotros sabemos cuál es la media, en este caso es 165. Dice que va a ser menos el valor de z. ¿Cuál es el valor de z? Alfa 2. Es decir, z con un porcentaje o un nivel de confianza de un 95%. Ok, para sacarlo, nosotros tenemos, vamos a hacerlo primero a 95.
alfa es igual a 95, este valor nos dice que va a ser sobre 2. ¿Qué es lo que vamos a nosotros calcular? Nosotros lo que vamos a calcular en este caso es al revés. Nosotros conocemos toda el área, es decir, hasta donde llega al 95%. Eso es lo que está, o en el siguiente inciso es al 99. Es decir, conocemos todo el área y lo que queremos ahora saber es el valor que va a tomar Z. ¿Sí? Para hacerlo, lo único que es 1 menos el porcentaje que nos está diciendo. Y como nos lo está diciendo que es entre 2, ese intervalo de confianza, ¿por qué se divide entre 2? Es, si nosotros vemos el área y como decíamos, vamos a calcular todo esto, el cachito que queda, digamos, sin dibujar, es igual a la diferencia, en este caso, del 5%. ¿Sí? Pero como decimos que es simétrico, queremos calcularlo para ambos lados. Entonces, si lo dividimos entre 2, sería el 2.5% aquí y el 2.5% para acá, y que nos dé toda esa área. Es decir, le vamos a quitar esos dos extremos. En este caso, en vez de quitarle el 5% de de un solo lado, lo dividimos entre 2 y le vamos a quitar el 2.5% de este lado y el 2.5%. Si fuera el 99, tenemos un 1 aquí y lo que vamos a hacer es dividirlo entre los dos para que nos dé ese intervalo, para que nos dé los valores de ambos lados de la media. Por eso se divide entre 2. Entonces nuestro valor de Z va a ser 1 menos el porcentaje dividido entre 2, que en este caso sería 1 menos 95, sería 5 dividido entre 2, ya sería 0.25 quitándole el por ciento. Y para cuando es un 99, sería 1 menos el 99% entre 2 es 0.5. Aquí es donde usamos la parte inversa, la fórmula inversa, la distribución estándar inversa de esto. Aquí lo que nos pide es la probabilidad y como ven nos da el valor de Z. ¿Les queda claro por qué es la inversa? Aquí conocemos la probabilidad, no el valor de Z. Entonces lo que vamos a hacer es a partir de la probabilidad calcular. Miren, es correcto, Erika. Cuando conocemos la probabilidad es cuando usamos el valor, la fórmula inversa de la distribución normal. Mira, David, lo voy a dibujar para ver si queda más claro. Nosotros, lo que nos está pidiendo, tenemos una distribución. Perdón, lo voy a volver a hacer. Quedó medio feo. Tenemos la distribución. Esta es la distribución de la población, que tiene una media mu
pero no la conocemos. Lo que nos dicen es que a partir de la media de una muestra, determinemos el valor de la media poblacional. Nosotros con un 95% de certeza o de confianza. Con un 95% de confianza, nosotros vamos a determinar el valor de mu, de la media poblacional. No va a ser exacto. Vamos a determinar un intervalo de que entre un cierto valor y otro valor va a tomar esta media poblacional con un 95%. Entonces nosotros conocemos el 95%. ¿Qué es el 95%? Es toda esta área. ¿Sí? Hasta acá, más o menos. No sabemos los valores bien, pero más o menos hasta acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, en vez de que este 5% que sobra, por así decirlo, quede aquí, lo vamos a dividir en dos y va a quedar 2.5 de este lado y 2.5 de este lado. Por eso restamos 1 menos 95%, que en términos matemáticos sería 1 menos 0.95, y eso nos da 0.05, y lo vamos a dividir entre 2. Y ese valor es el que vamos a tomar como Z, perdón, como probabilidad, y es el que vamos a buscar en las tablas, o en este caso pedirle a Excel que ya nos haga. ¿Qué vamos a buscar en las tablas? El valor de menos infinito a 0.025, que va a ser más o menos por aquí. Como es el mismo que acá, pues lo tomamos como que es simétrico. Por eso se hace esa división. Volvemos al Excel. Y entonces ya tenemos aquí el 0.25, ya vemos de dónde salió. Y bueno, para el 99%, pues es todavía más pequeño. Y entonces ya encontramos el valor de Z. Y ya lo tenemos. Este valor de Z, este 1.96, es este para un intervalo del 95%, y es este para un intervalo del 99%. Podemos calcularlo para el 97, para el 96, para el 50, para el cualquier valor, pero el 95 y el 99 son los más comunes, ¿sí? Son los que más se utilizan. Por ejemplo, en industria farmacéutica o estudios biológicos siempre se utiliza el 99%, porque bueno, necesitamos que sea muchísimo más certero. Ahí no puede haber errores porque va en juego vidas humanas, ¿no? Si tenemos algún error de calidad en alguna medicina, pues sí que puede generar un caos. Entonces ya sustituimos los valores. Tenemos que la media es 165 menos Z alfa cuadrada, que ya lo calculamos para el 95%,
y este valor multiplica a la desviación estándar entre la raíz de el tamaño de la muestra. Este sería nuestro primer valor. Nuestro segundo valor sería, en vez de restarle, sumarle, ¿sí? En vez de restarle, le vamos a sumar. Pues lo vamos a hacer acá. Sería igual a media más el valor de z, que fue 1.96, por la desviación entre la raíz y el tamaño de muestra. Y este es nuestro intervalo de confianza. Aquí algo hice mal. 165. Espérame porque algo tenemos mal. 15. Si calculamos ya. Ya vi cuál es el error. Les explico. La fórmula de Excel para, si nosotros vamos a usar las tablas, tendríamos que buscar este valor en la tabla y buscar ya el valor de Z, pero para Excel el que se busca es nada más 1 menos el intervalo. Sí, Excel ya no nos pide que hagamos la división entre 2. Listo, perdón. Excel en la distribución inversa ya no nada más nos pide que le demos la probabilidad, ya no es necesario hacer la, la resta. ¿Ya ven? Marcar. Entonces, al tener ya calculada la fórmula, lo que estamos encontrando es que el valor de la media poblacional
va a estar entre 161 y 168 con un porcentaje de confianza del 95%. Y lo mismo hacemos, pero para el 99%. En vez de tener el valor de Z el 95, lo vamos a tomar al 99. Y lo que nos va a dar es dos números en los que con un 99% de seguridad podemos decir que la media poblacional va a caer su valor. ¿Tienen dudas hasta ahí? A ver, ahorita te lo... María Daniela, ahorita te lo confirmo. Tengo un error en la fórmula. Dame un segundo y te digo por qué algo estoy haciendo mal. Dame un segundo. Creo que sí. Tuve ahí un error en los paréntesis. A ver. Sí, sí, la fórmula de la desviación estándar, sí es, ya no es necesario hacer la división, es uno menos el intervalo de confianza que nosotros determinemos. Como les decía, puede ser cualquier porcentaje. Entonces nada más restamos la partecita para dejarla y eso nos calcula. Ya no es necesario dividir entre 2 y para calcularlo es la media menos el 1,96 multiplicado por la desviación entre la raíz de 45. Ajá, ahora sí. Sí estaba mal el paréntesis en esta fórmula, muchas gracias. Y acá sería el 165 más el 1,96 por la desviación entre
raíz. Ahora sí. Entonces podemos decir que con un 95% de seguridad que el valor de la media poblacional va a estar entre 160.61 y 169.38. Sí, les pido una disculpa por ese lapsus que tuve. Para la fórmula Excel, les reitero, lo correcto es nada más restarle 1 al porcentaje de intervalo de confianza que queremos obtener. Y lo mismo hacemos para un intervalo de confianza del 99%, nada más sustituimos. Y lo que quiero que vean es la diferencia de los valores. ¿Qué va a pasar cuando cambiemos el valor de Z? Y igual es la única que hacemos es sumar. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando tenemos un nivel de confianza más grande, el intervalo se abre, se hace un poquito más extenso. ¿Por qué? Para que tengamos mayor seguridad de que cubramos valores suficientes para que el valor de la media quede dentro de eso. Ok, para la tabla, ¿cómo se hace en la tabla? Les muestro. Les comparto la tabla. Ok. Ahí alcanzan a ver bien los valores de la tabla o le hago zoom. ¿Sí los ven bien? Ok. Lo que haces en la tabla es buscar el valor de 1 menos alfa. Habíamos dicho que para un 95% de alfa sobre 2 era igual a 0.025, ¿sí? Entonces, 1 menos 0.025 es igual a 0.975.
Ese punto 0,975 es el área que vamos a buscar. Entonces buscamos un valor dentro de toda la tabla que se parezca o sea exactamente igual. Por ejemplo, aquí buscamos el 0,975. Aquí tenemos 973, 972, y aquí lo tenemos, 975. Entonces el valor de Z es 1,9 y 6. Por eso es 1,96. ¿Sí les queda claro por dónde, de dónde salió? Ok. Para el 2,57 es alfa sobre 2 es 0,05. Entonces, buscamos 1 menos 0,005 es igual a 9 a 0,995. Buscamos un valor que se parezca y en este caso, si se dan cuenta, miren, tenemos el 9948, el 9949 y el 9951. No tenemos el 995 exacto. Entonces tomamos el 2,5, que es la fila, y la columna es 57, y como está a la mitad de estas dos columnas, se le agrega el 75. ¿Sí? Así lo buscamos en la tabla. A veces se redondea a 58, pero el valor real es 2,575. Hacemos el procedimiento al revés. Buscamos el área bajo la curva y encontramos el valor. Y bueno, la última cuestión que podemos calcular utilizando eh, la distribución normal es el tamaño de muestra. Para el tamaño de muestra normalmente nos piden un error, es decir, ¿cuál sería el tamaño de una muestra adecuado para un error de 5 centímetros con un 95 y un 99% de confianza? Es decir, lo que queremos hacer es que el valor de la media poblacional no sea diferente de la media muestral en más de 5 centímetros. ¿Sí? Si nosotros conocemos que la media muestral es 165, queremos conocer el valor, acercarnos lo más posible a un valor real con una diferencia de 5 centímetros con una confianza del 95 o del 99. Eh, Dime, Verónica. No recuerdo, pero ahorita te confirmo el del foro. Según yo son los dos, pero aquí lo tengo a la mano. Ah, no dice. Este, con el 95 háganlo. Si no dice, háganlo con el 95.
Ok, si no dice háganlo con 95, el ejercicio del foro. O como dice Miguel, si quieren hacer los dos, pues hagan los dos. Pero con uno está bien y puede ser el 95%. Ok, para esto ya conocemos el Z1, que en este caso va a ser al 95. Ya conocemos el valor de Z cuando es al 99%. Ya los calculamos. Y nada más sustituimos en la fórmula. El valor de Z por la desviación. Todo eso entre el error que nos están pidiendo, que en este caso es 5 centímetros. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, para que nosotros podamos tener un error de 5 centímetros en nuestro cálculo, la muestra ideal es de 34.5. Como no podemos medir una mujer y media, lo redondeamos y sería 35. Para, con un intervalo de confianza del 99%, sería la potencia de Z por... Pro- Profe, no está mostrando el Excel, se sigue viendo Ah, las perdón, puras tablas y no entendemos. Bueno, yo no entendí perdón, bien. perdón. Gracias. Les comparto el Excel. ¿Ya lo tienen? Ya, gracias. Ok. Ok, entonces lo vuelvo a hacer para Z1 cuando es al 95% es igual a la potencia del valor de Z multiplicado por la desviación, y esto está dividido entre el error, que en este caso es 5, y esto está elevado al cuadrado. Entonces nos da un valor en decimales. La buena práctica es siempre redondearlo hacia arriba, que nos está pidiendo que nuestro tamaño de muestra sea de 34.5. No podemos medir 34 mujeres y media, entonces lo ideal sería medir a 35 para que tengamos un intervalo de confianza. Si nosotros tomamos una muestra de 35 mujeres, tendríamos un intervalo de confianza al 95% con un error entre la media muestral y la media poblacional de 5 centímetros. Si se dan cuenta, aquí en el intervalo, pues sí estamos más o menos entre una diferencia de 5 centímetros cuando es de 45.
No es necesario medir a 45, con 35 que midamos es suficiente para cumplir con estos parámetros. Y para un intervalo de confianza del 99%, sería igual a la potencia del valor de z por la desviación esto dividido entre el error y eso elevado al cuadrado. Nos da el 59, lo redondeamos, entonces con 60, si nosotros medimos a 60 mujeres, podríamos tener un intervalo de confianza donde el valor de la media muestral se aproxime al valor de la media poblacional con un error de 5 centímetros. Estos son los ejemplos que podemos hacer, los cálculos que podemos hacer cuando tenemos muestras que se comportan de acuerdo a una distribución normal. Hay muchísimos más cálculos y, bueno, perdón, y esto también siempre y cuando conozcamos la desviación estándar. Más adelante en el curso vamos a ver ejercicios donde no se conoce la desviación estándar, que es algo muy común. Y también vamos a ver cuando las distribuciones no se comportan en una distribución normal, sino cuando nuestros datos tienen algún otro tipo de comportamiento. Pero eso lo veremos más adelante. No sé si tienen dudas hasta ahí. Perdón. Quisiera ver cómo se hace la sustitución de las fórmulas de manera manual, ¿no? Me habían pedido. Ok. Les voy a poner la pizarra en blanco. Para los primeros ejemplos, tenemos que z es igual a la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar sobre la raíz de el tamaño de la muestra. Entonces, supongamos que nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que las mujeres midan, de que nuestras muestras estén mayores a 1,80. Entonces, nuestra X, si escribimos los datos, sería 180. Nuestra media muestra, digo, perdón, poblacional es 162. Este es un 6, no parece 6. 162
Conocemos la desviación estándar, que en este caso es 15, y habíamos usado un tamaño de muestra de 45. Otro concepto que se me pasó decirles es que usamos tamaños de muestra mayores a 30 para distribución normal, porque como vimos, entre más grande sea el tamaño de muestra, nuestros datos más se van a comportar como una distribución normal. Por eso, cuando tenemos tamaños de muestras más grandes de 30, es cuando usamos una distribución normal. Entonces, con nuestros datos sustituimos en la fórmula y tenemos que es 180 menos 162 sobre 15 sobre la raíz de 45. 180 menos 162. ¿Quién me dice cuánto es? Normalmente son 18, ¿no? ¿Alguien tiene el calculador a la mano que me diga la raíz de 45? ¿Alguien la tiene? Con 4 decimales, por favor. Ok. 6.7082 y 15 entre 6.7082. ¿Cuánto es? ¿18 entre 2.23? ¿Y qué dijimos que era cuando el valor de z era mayor a 8? A mayor a 4, perdón. Ok, muy bien, Carlos. ¿Sí entienden cómo se hizo la sustitución? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ok, Miguel. Dijimos que una distribución normal tiene esta forma.
Y cuando se evalúa una distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1, la media está a la mitad, aquí es 0, una desviación estándar aquí sería 1, aquí sería 2, aquí sería el 3, aquí sería el 4. Lo mismo para los valores a la izquierda, aquí sería menos 1, aquí sería menos 2, sería menos 3 y acá sería menos 4. Y dijimos también que toda esta área es igual a 1. Es decir, lo podemos tomar como el 100%. Todos los valores de una población entran dentro de estos parámetros. Si nosotros continuamos la distribución, esto lo voy a hacer más grande, nunca toca el eje de las X. Entonces, si aquí es 4, aquí sería 5, acá sería 6, y así hasta infinito. Pero realmente los valores que utilizamos siempre están entre 4 y menos 4. Si nosotros hacemos el área de menos 4 a 4, el valor es 0.9999999, no llega al 1, pero ya está muy cerca del 1, entonces se considera ya el 100%. Por eso, cuando tenemos un Z mayor, consideramos que ya los valores están dentro de el total de nuestra población, por eso es el 100%. Ok, Verónica, hacemos el ejemplo de n. Tenemos que n es igual a z alfa sobre 2 multiplicado por la desviación estándar sobre el error elevado al cuadrado. Al ejemplo que acabamos de hacer, al 95% sabemos que z es 1.96 por la desviación estándar es 15 y dijimos que el error era 5 y esto se eleva al cuadrado. ¿Alguien me puede decir cuánto es 1.96 por 15? (29.4 entre 5 y esto está elevado al cuadrado? 29.4 entre 5 da como 5 punto y algo, ¿no? 5.88 y eso está elevado al cuadrado
son 34 punto y algo, ¿no? 34.57. Y dijimos que eso lo íbamos a redondear a 35. Entonces el tamaño de muestra para un intervalo del 95% es de 35 personas, en caso de- del ejemplo que hemos estado viendo. ¿Alguna otra duda? En el caso del inciso A del ejercicio para el foro, no, no se restan. Lo que tú estás calculando es el área. Recuerda que la tabla siempre te da el área desde menos infinito hasta, en este caso, da menos 8 punto y cacho, ¿no? Entonces tú estás calculando este pedacito de área y luego, cuando el valor da 8 punto y tantos, estás calculando el área desde menos infinito hasta 8 punto y tantos. Como este valor es muy pequeñito y este valor está muy cerca del 1, tu resultado es 1. Si a 1 le quitas prácticamente 0, no lo tienes por qué restar, por eso se queda el valor de 1. Por eso no se restan. ¿Sí? De hecho, normalmente en todo, cualquier ejercicio o todo, no van a encontrar valores mayores a 4. Si se dan cuenta en la tabla que estuvimos usando hoy, los valores llegan hasta 3.49. Sí, a propósito, para que nos diera esos resultados y comprendiéramos a qué nos estamos refiriendo cuando eso pasa, para hacerlo muy evidente. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, creo que ya repasamos todos los temas que vienen en la semana uno. Hicimos un poco más de introducción a lo que es la distribución normal, para que quedaran bien claros. Terminando la sesión, se tarda un poco en procesar y que quede la grabación lista, pero mañana ya la podrán tener para volver a ver lo que requieran. Si tienen alguna otra duda, me pueden mandar mensaje y con gusto lo vemos. Ok, pues que tengan buena noche. Muchas gracias.